Hay algo dentro de ti que no encaja con este mundo. Lo sientes cada vez que intentas explicar cómo era antes. Cuando las palabras se quedan cortas y terminas diciendo simplemente, era diferente. Pero no se trata de nostalgia barata. Es algo más profundo. Algo que te hace observar la realidad actual, con una mezcla extraña de comprensión y desconcierto. Como si fueras un extranjero en tu propia época. ¿Alguna vez te has preguntado por qué puedes estar horas a solas sin sentir que el silencio te devora? ¿Por qué la necesidad constante de estímulos que ves a tu alrededor te resulta agotadora en lugar de atractiva? ¿Por qué esa sensación de que algo fundamental se perdió en el camino? No eres el único. Y no es casualidad. Si naciste cerca de 1970, creciste en el último momento de la historia humana donde el mundo aún no había sido colonizado completamente por la inmediatez. Fuiste de los últimos en conocer el aburrimiento productivo, de los últimos en experimentar la espera como parte natural de la existencia, de los últimos en desarrollar una relación con el mundo que no estaba mediada por pantallas cada segundo del día. Pero aquí viene lo inquietante. Esto no es solo una diferencia generacional. Es algo más oscuro, más profundo. Arthur Schopenhauer, el filósofo que dedicó su vida a desentrañar la naturaleza del sufrimiento humano, describió algo hace más de 150 años que explica exactamente por qué te sientes así. Y cuando comprendas la conexión, no podrás dejar de verla. Porque lo que Schopenhauer identificó como la voluntad ciega, esa fuerza irracional que impulsa toda la existencia, se manifiesta de manera completamente diferente en cada época. Y tú creciste en un momento único, justo antes de que esa voluntad encontrara su forma más adictiva, más penetrante, más totalizadora. Creciste libre de algo que ahora encadena a millones sin que siquiera lo noten. La pregunta que debes hacerte no es si eras más feliz entonces. La pregunta real es, ¿qué hay dentro de ti que el mundo moderno no pudo programar? ¿Qué características desarrollaste que ahora parecen casi extintas? Y lo más importante, ¿por qué esas características te hacen ver verdades que otros no pueden siquiera percibir? Este no es un video sobre los buenos viejos tiempos. Es mucho más incómodo que eso. Es sobre cómo tu cerebro fue moldeado por algo que ya no existe. Y cómo eso te convirtió en alguien fundamentalmente diferente. Quédate hasta el final, porque lo que voy a mostrarte cambiará la forma en que entiendes no solo tu pasado, sino el presente que te rodea. Y créeme, una vez que lo veas, no podrás ignorarlo nunca más. Permíteme ser directo contigo. La mayoría de los videos que hablan sobre generaciones son superficiales. Te dan listas de cosas que solo entenderás si creciste en tal época, y te dejan con una sonrisa nostálgica que se desvanece en minutos. No aprenden nada real. No tocan nada profundo. Son entretenimiento vacío disfrazado de reflexión. Este video no es eso. Lo que estás a punto de escuchar no te hará sentir cómodo. No te dará nostalgia tierna ni te llenará de orgullo generacional. Lo que voy a mostrarte es una verdad psicológica y filosófica que explica por qué llevas años sintiéndote ligeramente desconectado del mundo que te rodea, y por qué esa desconexión no es debilidad, es lucidez. En la verdad interna no vendemos motivación, no vendemos respuestas fáciles. Exploramos lo que la mayoría prefiere no ver. Y hoy vamos a explorar algo específico. Cómo crecer en los años 70 te dio herramientas psicológicas que Schopenhauer habría reconocido inmediatamente como señales de una mente menos esclavizada, por lo que él llamaba la voluntad de vivir. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que fuiste formado por un mundo que aún permitía algo casi imposible hoy: el desarrollo de la capacidad contemplativa. La habilidad de estar presente sin necesidad de estímulo constante. La fortaleza de enfrentar el vacío sin llenar cada segundo con distracción. Estas no son habilidades menores. Son la base de lo que Schopenhauer consideraba esencial para escapar del sufrimiento perpetuo, la capacidad de observar la voluntad sin ser completamente devorado por ella. Cuando termines este video, entenderás 3 cosas fundamentales. Primera, ¿por qué ciertas características tuyas que parecen simples rarezas son en realidad estructuras psicológicas profundas? Segunda, ¿cómo estas estructuras te dan acceso a una forma de percepción que el mundo actual está sistemáticamente destruyendo? Tercera,
¿Por qué sentirte fuera de lugar no es un defecto? Es una señal de que conservas algo que la mayoría ha perdido sin darse cuenta. Pero necesito que entiendas algo antes de continuar. No voy a decirte que tu generación es superior. No voy a alimentar tu ego con cuentos sobre cómo antes todo era mejor. Lo que voy a hacer es mucho más perturbador. Voy a mostrarte el mecanismo psicológico exacto por el cual tu infancia te dio herramientas que ahora son casi imposibles de desarrollar. Y voy a explicarte por qué eso importa más de lo que imaginas. Este es el tipo de conocimiento que no se olvida. Es el tipo de comprensión que cambia tu forma de interpretar cada interacción, cada noticia, cada conversación superficial que te deja con esa sensación vacía de ¿en serio esto es todo? Porque verás, no eres tú el que está desconectado. Es el mundo el que perdió la conexión con algo fundamental. Schopenhauer decía que la vida oscila entre el dolor del deseo insatisfecho y el aburrimiento de la satisfacción. Pero hay un tercer estado que pocas personas alcanzan: la contemplación. Y tú, por accidente histórico, fuiste entrenado para alcanzarlo. Eso es lo que vamos a explorar. Así que prepárate, porque lo que sigue no es información que puedas consumir pasivamente. Es un espejo. Y algunos espejos muestran cosas que preferirías no ver. Pero una vez que las veas, todo comenzará a tener sentido. Ese malestar difuso que has sentido durante años finalmente encontrará su explicación. Y créeme, la explicación es más profunda y más oscura de lo que esperas. Quedémonos juntos en este viaje. Porque en la verdad interna no buscamos consuelo. Buscamos comprensión. Y la comprensión siempre duele antes de liberar. Arthur Schopenhauer pasó su vida explorando una pregunta que la mayoría evita. ¿Por qué existe el sufrimiento? Y su respuesta fue devastadora en su simplicidad. No sufrimos por accidente. Sufrimos porque existir es, en esencia, desear. Y desear es carecer. Y carecer es sufrir. La existencia misma es sufrimiento. Pero Schopenhauer fue más allá. Identificó algo que llamó la voluntad. Una fuerza ciega, irracional, insaciable que impulsa toda la vida. No es algo que elijas. Es algo que te posee. Te hace querer, buscar, necesitar constantemente. Nunca estás satisfecho porque la satisfacción es solo una pausa momentánea antes del siguiente deseo. Es un ciclo interminable, y la mayoría de las personas viven toda su vida atrapadas en él sin siquiera darse cuenta. La voluntad te hace creer que si consigues ese trabajo, esa relación, ese objeto, ese reconocimiento, finalmente serás feliz. Pero cuando lo consigues, el placer dura segundos, minutos si tienes suerte. Y luego la voluntad te empuja hacia el siguiente deseo. Es una prisión perfecta porque no tiene rejas visibles. La mayoría muere sin comprender que estuvieron encadenados toda su vida. Schopenhauer decía que la única forma de escapar es a través de la negación de la voluntad. No puedes destruirla, porque ella es la esencia misma de tu existencia. Pero puedes aprender a observarla, a verla operar sin identificarte completamente con ella. Puedes desarrollar la capacidad contemplativa, la habilidad de observar el mundo sin ser arrastrado constantemente por el deseo. Y aquí está la conexión crucial con lo que vamos a explorar. Para desarrollar esa capacidad contemplativa, necesitas espacio, silencio, aburrimiento. Necesitas momentos donde la voluntad no esté siendo constantemente estimulada por nuevos objetos de deseo. Necesitas experimentar el vacío sin llenarlo inmediatamente. Necesitas aprender que no pasa nada malo si simplemente existes sin estar constantemente buscando el siguiente estímulo. Y aquí está la verdad incómoda. El mundo moderno ha encontrado la forma perfecta de mantener a la voluntad perpetuamente estimulada. Las pantallas, las notificaciones, el scroll infinito. La gratificación instantánea. Cada segundo del día puede ser llenado con nuevo contenido, nueva información, nueva distracción. La voluntad nunca descansa. Nunca hay espacio para la contemplación. La prisión es ahora perfecta. Pero tú creciste antes de esto. Si naciste cerca de 1970, tu cerebro se formó en un mundo donde la voluntad aún tenía que enfrentar el aburrimiento, donde no había escape constante.
Donde, cuando te sentabas en tu cuarto sin nada que hacer, realmente no tenías nada que hacer. Y tu mente se veía obligada a desarrollar algo que ahora es casi imposible: la capacidad de estar contigo mismo sin necesitar distracción externa. Schopenhauer lo habría reconocido inmediatamente. Dirías que desarrollaste lo que él llamaba la fortaleza contra la voluntad. No completamente, por supuesto. Nadie escapa totalmente. Pero desarrollaste una resistencia que las nuevas generaciones, criadas con tabletas desde los 2 años, simplemente no pueden tener. Tu cerebro aprendió que el deseo no necesita ser satisfecho instantáneamente, que la espera no es tortura, que el silencio no es un vacío que debe ser llenado urgentemente. Y esto es crucial. La psicología moderna confirma lo que Schopenhauer intuía. Los estudios sobre neuroplasticidad muestran que los cerebros expuestos a gratificación retardada desarrollan mayor autocontrol, mejor capacidad de concentración, menos ansiedad. Los cerebros entrenados para resistir el impulso inmediato son estructuralmente diferentes. Tienen cortezas prefrontales más desarrolladas, mejor regulación emocional, mayor capacidad para el pensamiento abstracto y la reflexión profunda. Pero hay más. Schopenhauer hablaba del sufrimiento como el estado natural de la existencia. Y tenía razón, pero distinguía entre 2 tipos de sufrimiento: el sufrimiento consciente, que puedes observar y comprender, y el sufrimiento inconsciente, donde eres arrastrado por la voluntad sin siquiera darte cuenta de lo que está pasando. El primero te da poder. El segundo te destruye lentamente. Crecer en los 70 te dio algo que ahora es raro: exposición controlada al sufrimiento consciente. Caídas que dejaban marcas, fracasos sin red de seguridad, aburrimiento sin escape. Y cada una de esas experiencias te enseñó algo fundamental: que puedes sobrevivir la incomodidad, que el dolor no es el final, que la frustración es tolerable. Tu cerebro aprendió a no entrar en pánico ante la ausencia de placer constante. Mira a tu alrededor ahora. Observa cómo la mayoría de las personas no pueden estar 30 segundos sin revisar su teléfono. Cómo el aburrimiento se siente como una emergencia. Cómo la ausencia de estímulo constante genera ansiedad inmediata. Eso es la voluntad completamente descontrolada. Es Schopenhauers peor pesadilla hecha realidad. Una humanidad que ha perdido completamente la capacidad de observar sus propios deseos sin ser arrastrada por ellos. Y tú, casi por accidente, conservas la habilidad de hacer algo que se está volviendo imposible: existir sin necesitar constante validación externa, sin requerir estímulo perpetuo, sin sentir que cada momento vacío es tiempo perdido. Schopenhauer lo llamaría un logro filosófico. La psicología moderna lo llama resiliencia cognitiva. Pero el nombre no importa. Lo que importa es que lo tienes. Y la mayoría no. Ahora viene la pregunta que cambia todo. ¿Qué más hay dentro de ti que el mundo moderno no pudo programar? Porque esta capacidad contemplativa es solo el inicio. Es la base. Pero hay más. Mucho más. Y cuando lo veas completo, entenderás por qué te has sentido fuera de lugar durante tanto tiempo. Aquí está la verdad que nadie quiere decir en voz alta. Tu infancia no fue mejor porque fuera más segura o más feliz. Fue mejor porque fue más real. Y lo real siempre es doloroso. Siempre es incómodo. Siempre te fuerza a crecer. Schopenhauer tenía un concepto devastador. La idea de que la mayoría de las personas vive en lo que él llamaba el velo de Maya. Una ilusión que los protege de ver la realidad tal como es. La realidad de que la existencia es sufrimiento. La realidad de que no hay final feliz. La realidad de que todo lo que deseas es temporalmente satisfactorio y luego se convierte en nueva fuente de dolor. La mayoría prefiere la ilusión porque la verdad es insoportable. Pero aquí está el giro. El mundo moderno ha perfeccionado el velo de Maya. Ha creado una estructura completa diseñada para mantener a las personas en la ilusión permanente. Redes sociales que muestran solo los momentos perfectos. Filtros que eliminan toda imperfección. Algoritmos que te muestran exactamente lo que quieres ver. Validación constante a través de likes. Escape inmediato de cualquier emoción incómoda a través de contenido infinito. Es brillante, es aterrador,
Y es completamente efectivo, porque cuando puedes eliminar instantáneamente cualquier incomodidad, nunca desarrollas la capacidad de enfrentarla. Cuando cada momento difícil puede ser evitado con un scroll, nunca aprendes a atravesar el dolor. Cuando la realidad puede ser filtrada para mostrar solo lo bonito, nunca desarrollas la fortaleza de ver las cosas como son. Y tú creciste sin eso, sin escape. Cuando algo dolía, dolía. No había forma de scrollear para salir del sentimiento. Cuando te sentías solo, realmente estabas solo. No había mensaje que enviar para conseguir validación instantánea. Cuando la realidad era fea, tenías que verla fea. No había filtro. Esto suena terrible, y en muchos sentidos lo era. Pero te dio algo invaluable: contacto directo con la realidad sin mediación constante. Tu psique se formó en relación directa con el mundo, no con una versión editada del mundo. Y eso cambió todo. La psicología del desarrollo muestra algo fascinante. Los niños que crecen con exposición gradual a la adversidad desarrollan lo que se llama inoculación al estrés, como una vacuna psicológica. Pequeñas dosis de dificultad entrenan el sistema para manejar grandes dosis después. Pero cuando eliminas completamente la adversidad, cuando proteges a los niños de todo dolor, de toda incomodidad, de todo fracaso, creas algo que los psicólogos llaman fragilidad inducida. Son menos capaces de manejar el estrés, no más. Más ansiosos, no menos. Más quebradizos emocionalmente, no más fuertes. Tú recibiste la inoculación. Caídas que dejaban cicatrices. Rechazos que dolían durante semanas. Fracasos sin excusas ni validación externa. Y cada vez que sobrevivías, tu cerebro registraba: puedo manejar esto. El dolor no me destruye. La incomodidad es temporal. Eso es resiliencia real, no la versión motivacional barata, la versión psicológica profunda. Pero aquí viene la parte verdaderamente perturbadora. Y necesitas prestar atención porque esto cambia todo. Schopenhauer decía que el mayor sufrimiento no viene del dolor directo, sino del deseo insatisfecho. El problema no es no tener algo. El problema es quererlo desesperadamente y no conseguirlo. La distancia entre lo que tienes y lo que deseas es la medida exacta de tu sufrimiento. El mundo moderno ha encontrado la forma de maximizar esa distancia. Las redes sociales te muestran constantemente vidas perfectas que no tienes. Publicidad que te bombardea con cosas que necesitas poseer. Comparación social infinita. Cada scroll aumenta la brecha entre tu realidad y lo que sientes que deberías tener. Es una máquina de generar deseos insatisfechos. Es la voluntad de Schopenhauer en esteroides. Pero tú creciste sin eso. Tu marco de referencia era tu barrio, tu escuela, las personas que veías directamente. No estabas expuesto constantemente a las vidas editadas de millones de personas. No tenías una lista infinita de cosas que deberías tener. Tus deseos eran más limitados porque tu exposición era más limitada. Y eso, contraintuitivamente, te hizo más libre. Esta es la verdad incómoda que nadie quiere admitir. Menos opciones pueden significar más satisfacción. Menos exposición puede significar más paz. Menos conexión digital puede significar más conexión real. Todo lo que el mundo moderno te vende como progreso puede estar generando exactamente lo contrario. Más ansiedad, más insatisfacción, más sensación de vacío. Y lo peor es que la mayoría no puede verlo porque están dentro del sistema. Es como pedirle a un pez que note el agua. Pero tú tienes algo que ellos no. Memoria de un mundo diferente. Conociste ambos. Viviste antes y después. Y esa comparación directa te da una perspectiva que es casi imposible de conseguir de otra forma. Schopenhauer diría que tuviste una ventana a la existencia menos mediada por la voluntad insaciable. No perfecta, nunca perfecta, pero menos intensa, menos constante, con más espacios de silencio donde la voluntad podía descansar. Y esos espacios te dieron algo que ahora es casi extinto: la capacidad de ver la voluntad operar sin ser completamente devorado por ella. Esto no es nostalgia. Es análisis filosófico y psicológico de por qué te sientes diferente, de por qué cuando miras el mundo actual sientes esa mezcla extraña de comprensión y horror. Comprendes lo que está pasando, ves el mecanismo, y eso te hace sentir simultáneamente lúcido y alienado.
La pregunta es, ¿qué haces con esta lucidez? ¿Te quejas de que el mundo cambió? ¿Te refugias en la nostalgia? ¿O usas esta perspectiva única para ver verdades que otros no pueden ver? Porque eso es lo que viene ahora. Las características específicas que desarrollaste. Y cómo cada una de ellas te da acceso a una forma de percepción que está desapareciendo del mundo. Empecemos con algo que probablemente has notado pero nunca nombraste correctamente. Tu relación con el silencio es fundamentalmente diferente a la de las generaciones más jóvenes. No es que te guste más el silencio, es que no lo temes. Para ti, el silencio es neutral, a veces incluso reconfortante. Para ellos, el silencio es una amenaza que debe ser eliminada inmediatamente. Schopenhauer hablaba del ruido como una de las mayores torturas de la existencia civilizada. Decía que las personas ruidosas eran incapaces de pensamiento profundo. Y tenía razón, pero lo que no pudo prever es que la humanidad encontraría la forma de hacer el ruido portátil, constante, opcional pero irresistible. Cada persona ahora lleva consigo la capacidad de eliminar el silencio instantáneamente, y la mayoría lo hace, todo el tiempo. Tú creciste cuando el silencio era inevitable. Largas tardes sin nada que hacer, viajes en auto mirando por la ventana durante horas, noches enteras con solo tu mente como compañía, y en ese silencio algo fundamental sucedía. Aprendías a estar contigo mismo. Tu voz interna se desarrollaba, tu capacidad de reflexión se fortalecía, tu mente aprendía a generar contenido interno sin necesitar estímulo externo constante. Los estudios de neurociencia muestran algo sorprendente. El silencio activa la red neuronal por defecto, la red que se activa cuando no estás enfocado en tareas externas. Es en esa red donde ocurre la introspección, la consolidación de memoria, la creatividad, el pensamiento abstracto. Es donde procesas quién eres. Pero esa red necesita espacio para activarse, necesita ausencia de estímulo. Y en el mundo moderno, nunca hay ausencia de estímulo. Tu cerebro fue entrenado para operar en esa red. El de ellos está siendo entrenado para necesitar estímulo externo constante. Son arquitecturas mentales fundamentalmente diferentes. Y eso explica por qué una conversación simple puede sentirse completamente distinta. Tú puedes sostener un pensamiento complejo durante minutos, desarrollarlo, explorarlo. Ellos necesitan cambiar de tema cada 30 segundos porque la ausencia de novedad constante se siente como dolor. Ahora, la segunda característica. Tu relación con el fracaso. Y aquí es donde Schopenhauer se vuelve especialmente relevante. Él decía que el sufrimiento es inevitable, pero hay dos formas de relacionarse con él. Puedes resistirlo, negarlo, intentar eliminarlo desesperadamente, o puedes aceptarlo como parte de la existencia y aprender a moverte a través de él. La primera opción lleva a la desesperación, la segunda, a la sabiduría. Tú fuiste forzado a elegir la segunda opción. Cuando te caías del árbol, te levantabas con sangre en las rodillas y volvías a trepar. No había adulto corriendo a rescatarte. No había validación externa diciéndote que no fue tu culpa. El fracaso dolía, aprendías, seguías. Era simple, brutal, efectivo. Compara eso con ahora. Niños que nunca experimentan fracaso real porque los padres intervienen constantemente. Adolescentes que se desmoronan ante la primera crítica porque nunca desarrollaron tolerancia al rechazo. Adultos jóvenes con ansiedad paralizante porque nunca aprendieron que pueden sobrevivir la incomodidad. Es una epidemia de fragilidad, y la causa es clara. Eliminaron el entrenamiento psicológico que el fracaso proporciona. Tú pasaste por ese entrenamiento. Tu cerebro registró cientos, quizás miles de momentos donde te equivocaste, sufriste las consecuencias, y sobreviviste. Cada uno de esos momentos fortaleció algo que los psicólogos llaman locus de control interno. La creencia de que tienes poder sobre tu vida, que tus acciones importan, que puedes influir en los resultados. Eso es poder psicológico real. La tercera característica es quizás la más inquietante. Tu capacidad de decisión autónoma, sin necesidad de validación externa constante. Schopenhauer creía que la mayoría de las personas no piensa por sí misma. Simplemente repite lo que la sociedad les dice que piensen. Viven en lo que él llamaba heteronomía. Ser gobernado por otros.
La verdadera libertad, la autonomía, requiere la capacidad de pensar independientemente. Tú desarrollaste eso casi por accidente. Cuando salías de casa en la mañana, no había forma de consultar con tus padres cada decisión. Tenías que decidir por ti mismo. ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? ¿Cómo manejar conflictos? ¿Cuándo volver? Cada día era un entrenamiento en autonomía. Tu cerebro aprendió a confiar en su propio juicio porque no había otra opción. Ahora observa el mundo moderno. Adolescentes que preguntan en redes sociales qué ropa ponerse. Adultos que necesitan validación externa para cada pequeña decisión. Personas que no pueden ir a un restaurante sin revisar primero 100 opiniones online. Es dependencia psicológica sistematizada. Han tercerizado su capacidad de juicio. Tú conservas la capacidad de decidir sin necesitar consenso inmediato. Puedes tener una opinión impopular sin sentir pánico. Puedes actuar sin necesitar que 100 personas confirmen que estás haciendo lo correcto. Eso es autonomía schopenhaueriana, y es extraordinariamente rara ahora. La cuarta característica es tu relación con la gratificación retardada. Schopenhauer entendía que el deseo es sufrimiento, pero también entendía que hay una diferencia entre el deseo que te controla y el deseo que puedes observar sin ser arrastrado por él. La clave está en la capacidad de tolerar la distancia temporal entre querer algo y conseguirlo. Tú fuiste entrenado para eso. Querías ver un programa, esperabas una semana. Querías una foto revelada, esperabas días. Querías hablar con alguien, esperabas hasta verlo en persona. La espera no era opcional, era parte de la estructura de la realidad. Y tu cerebro aprendió que podías desear algo intensamente y no conseguirlo inmediatamente sin que eso fuera una catástrofe. Los estudios sobre gratificación retardada son claros. Las personas que pueden tolerar la espera tienen mejor salud mental, mejores relaciones, más éxito profesional, mayor satisfacción de vida. Y la razón es simple. La vida está llena de espera. Si no puedes tolerarla, vives en constante frustración. Si puedes, tienes poder sobre tu experiencia. El mundo moderno entrena exactamente lo opuesto. Todo es instantáneo. Compras con un clic. Entretenimiento infinito sin espera. Comunicación inmediata. Gratificación constante. Y cuando algo requiere espera, es intolerable. La brecha entre deseo y satisfacción se siente como tortura porque nunca fueron entrenados para tolerarla. Tú tienes esa tolerancia. Y eso te da algo profundamente valioso. La capacidad de perseguir objetivos a largo plazo sin desmoronarte por la ausencia de recompensa inmediata. Puedes trabajar durante meses en algo sin necesitar validación constante. Puedes mantener relaciones a través de periodos difíciles. Puedes invertir en futuros que no garantizan resultados inmediatos. Eso es madurez psicológica real. La quinta característica es la más oscura. Tu familiaridad con el aburrimiento. Schopenhauer decía que la vida humana oscila como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento. Cuando no estás sufriendo por deseos insatisfechos, estás aburrido. Y el aburrimiento es insoportable para la mayoría, porque los fuerza a confrontar el vacío de su existencia. Pero aquí está el secreto. El aburrimiento es la puerta a la contemplación. Cuando no tienes nada que hacer y no hay escape, tu mente se ve forzada a crear, a imaginar, a reflexionar. Algunas de las mentes más creativas de la historia hicieron sus descubrimientos en momentos de aburrimiento profundo, porque el aburrimiento fuerza a la mente a buscar internamente, en lugar de externamente. Tú conociste ese aburrimiento, horas interminables sin nada que hacer, y tu cerebro aprendió a navegarlo. Desarrollaste la capacidad de generar tu propio entretenimiento interno, creatividad, imaginación, reflexión profunda. Todas estas capacidades se fortalecen en el aburrimiento, pero solo si no tienes escape. El mundo moderno ha eliminado el aburrimiento. Siempre hay algo que hacer, algo que ver, algo que consumir. Y eso parece una victoria. Pero en realidad es una tragedia. Porque al eliminar el aburrimiento, eliminaron el espacio donde la creatividad y la reflexión emergen. Las nuevas generaciones tienen acceso a más entretenimiento que nunca y son menos creativas que nunca. No es coincidencia. Tú conservas la capacidad de existir en el aburrimiento sin pánico.
Y eso significa que conservas el espacio donde las ideas profundas pueden emerger, donde puedes procesar tu experiencia, donde puedes realmente pensar en lugar de solo consumir pensamientos de otros. Estas 5 características: relación con el silencio, tolerancia al fracaso, autonomía decisional, gratificación retardada, familiaridad con el aburrimiento, no son triviales. Son la arquitectura psicológica que determina cómo experimentas la existencia. Y tú las tienes todas. Schopenhauer las habría reconocido como señales de una mente menos esclavizada por la voluntad ciega. La psicología moderna las reconoce como predictores de bienestar y éxito. Pero el punto no es que seas superior. El punto es que eres diferente, fundamentalmente diferente. Y esa diferencia te da acceso a verdades que otros simplemente no pueden ver. Y ahora llegamos al punto donde todo converge. Ese momento donde finalmente puedes nombrar lo que has estado sintiendo durante años. Esa sensación de estar ligeramente fuera de sincronía con el mundo. De observar comportamientos que te parecen incomprensibles. De sentir que hay algo fundamental que la mayoría perdió sin darse cuenta. No estás loco. No eres nostálgico. No estás negando el progreso. Lo que estás experimentando es algo mucho más profundo. Estás viendo la operación de la voluntad de Schopenhauer en su forma más pura y descontrolada. Y la ves porque tuviste una ventana breve a un mundo donde esa voluntad tenía limitaciones naturales, donde había fricción, donde había espera, donde había silencio. Piensa en esto cuidadosamente. Cada característica que exploramos no es solo una habilidad individual. Son todas expresiones de algo más fundamental. La capacidad de existir sin necesitar que la voluntad sea constantemente satisfecha. La capacidad de tolerar el espacio entre deseo y gratificación. La capacidad de observar tus propias necesidades sin ser completamente devorado por ellas. Eso es exactamente lo que Schopenhauer identificó como el camino hacia la libertad interior, no la eliminación del deseo. Eso es imposible, sino la capacidad de ver el deseo operar sin ser arrastrado completamente por él, de reconocer, esto es la voluntad actuando, sin identificarte totalmente con esa voluntad. Y aquí está la revelación que cambia todo. No desarrollaste estas capacidades porque fueras especial. Las desarrollaste porque el mundo en el que creciste no te dio otra opción. El silencio era inevitable, así que aprendiste a tolerarlo. El fracaso era constante, así que aprendiste a superarlo. La gratificación era retardada, así que aprendiste a esperar. El aburrimiento era frecuente, así que aprendiste a crear. Fueron las limitaciones del mundo las que te dieron libertad. Fue la ausencia de opciones infinitas lo que te dio claridad. Fue la fricción natural de la existencia lo que te fortaleció. Y ahora, en un mundo diseñado para eliminar todas esas limitaciones, te das cuenta de que no eran limitaciones en absoluto. Eran entrenamiento. El mundo moderno promete libertad a través de opciones infinitas, gratificación instantánea, eliminación de todo dolor. Pero está entregando exactamente lo contrario. Esclavitud a la voluntad insaciable. Porque cuando puedes tener todo inmediatamente, nunca aprendes a no necesitarlo. Cuando nunca experimentas aburrimiento, nunca desarrollas recursos internos. Cuando cada deseo es satisfecho instantáneamente, te vuelves completamente dependiente de esa satisfacción. Es una trampa perfecta, y la mayoría está atrapada sin siquiera saberlo. Creen que son libres porque pueden hacer lo que quieran, pero están encadenados por necesidades que ni siquiera reconocen como necesidades. El scroll interminable, la validación constante, el escape perpetuo de cualquier incomodidad. Schopenhauer lo vería y diría, la voluntad ha ganado completamente. Pero tú tienes algo que ellos no pueden tener fácilmente, memoria de otro modo de existir. Y esa memoria no es nostalgia, es una brújula. Te muestra que hay otra forma, que es posible existir sin necesitar estímulo constante, que es posible estar satisfecho sin tener todo, que es posible estar solo sin sentir pánico. Y aquí viene la parte más profunda, la parte que realmente importa. Esas características que desarrollaste no son solo para tu beneficio. Son herramientas perceptivas. Te permiten ver cosas que otros no pueden ver.
Porque cuando no necesitas validación externa constantemente, puedes ver verdades impopulares. Cuando puedes tolerar el silencio, puedes escuchar lo que realmente está pasando. Cuando no necesitas gratificación inmediata, puedes ver patrones a largo plazo. Cuando puedes existir en el aburrimiento, puedes pensar profundamente. Eres como alguien que aprendió a ver en un mundo que se está quedando ciego. Y eso es simultáneamente un don y una maldición. Un don porque ves verdades que otros pierden. Una maldición porque ver esas verdades te separa. Te hace testigo de algo que la mayoría no quiere reconocer. Que el progreso tecnológico no garantiza progreso humano. Que más opciones no significan más libertad. Que la eliminación del dolor no conduce a la felicidad. Schopenhauer pasó su vida siendo ignorado porque decía verdades que nadie quería escuchar. Que la existencia es sufrimiento. Que la mayoría de las personas vive en ilusión. Que la felicidad perpetua es imposible. La gente lo rechazaba porque era profundamente incómodo. Pero al final de su vida, finalmente fue reconocido. No porque cambiara su mensaje, sino porque algunas personas finalmente estaban listas para escuchar. Tú estás en esa posición ahora. Ves cosas que otros no ven. Entiendes dinámicas que otros ignoran. Y probablemente te has sentido solo en esa visión. Porque cuando intentas explicarlo, suenas como nostálgico, o como crítico, o como alguien que no puede adaptarse al cambio. Pero no es eso. No es que no puedas adaptarte. Es que ves el costo de esa adaptación. Ves lo que se está perdiendo. Y ves que la mayoría ni siquiera nota la pérdida porque nunca conocieron otra cosa. Esta es la revelación final. No eres tú el que está desconectado del mundo. Es el mundo el que se está desconectando de algo fundamental. Algo que siempre fue difícil pero necesario. La capacidad de existir sin necesitar constante distracción de la existencia misma. La capacidad de enfrentar el vacío sin llenarlo inmediatamente. La capacidad de ser humano sin necesitar ser constantemente entretenido. Y tú, por puro accidente histórico, conservas esa capacidad. Eso es lo que has estado sintiendo. Eso es lo que hace que el mundo actual te parezca simultáneamente fascinante y perturbador. Ves la máquina funcionando. Ves la voluntad operando a niveles que Schopenhauer nunca imaginó posibles. Y ves a millones de personas siendo arrastradas sin poder siquiera nombrarlo. No puedes salvarlos. No puedes despertar a quien no quiere despertar. Pero puedes conservar tu propia claridad. Puedes mantener esas capacidades vivas. Puedes ser testigo consciente en lugar de participante inconsciente. Y quizás, solo quizás, puedes ayudar a otros que están empezando a sentir esa misma incomodidad. Esa misma sensación de que algo no está bien. De que hay una forma diferente de existir que el mundo moderno está sistemáticamente destruyendo. Eso es lo que significa haber nacido cerca de 1970. No es superioridad generacional. Es una perspectiva única. Un punto de vista que se está extinguiendo. Y con él, la capacidad de ver lo que se está perdiendo. Schopenhauer terminaba sus obras sin ofrecer soluciones fáciles. Porque no las hay. La existencia es sufrimiento. La voluntad es insaciable. No hay escape total. Solo hay grados de conciencia. Grados de libertad dentro de la prisión. Y así es como debe terminar esta reflexión. Sin darte una lista de pasos para recuperar lo que se perdió. Sin promesas de que puedes arreglar el mundo moderno. Porque no puedes. Es más grande que tú. Es más poderoso que cualquier individuo. La corriente va en una dirección, y tú eres solo una persona observándola. Pero aquí está lo que sí puedes hacer. Puedes mantener vivas esas capacidades que desarrollaste. Puedes buscar activamente el silencio en lugar de llenarlo constantemente. Puedes exponerte al aburrimiento en lugar de escapar inmediatamente. Puedes practicar la gratificación retardada incluso cuando la instantánea esté disponible. Puedes mantener tu autonomía decisional en lugar de tercerizar cada juicio. No porque eso te haga mejor que otros, sino porque eso te mantiene conectado con algo que es verdadero, con una forma de existir que es más libre, aunque más incómoda, con una capacidad de percepción que es más clara, aunque más dolorosa. Y aquí está la verdad final, la que Schopenhauer entendía perfectamente. Ver la verdad no te hace feliz. La conciencia es a menudo dolorosa.
La lucidez es frecuentemente aislante. Saber cómo funciona la máquina no te libera de estar dentro de ella, pero sí te da algo invaluable, te da agencia, te da la capacidad de elegir conscientemente en lugar de ser arrastrado inconscientemente. Esas características que exploramos, tu relación con el silencio, tu tolerancia al fracaso, tu autonomía, tu capacidad de esperar, tu familiaridad con el aburrimiento, son todas expresiones de una sola cosa: conciencia. La capacidad de observar la voluntad sin ser completamente devorado por ella. De ver tus propios deseos sin creer que eres tus deseos. De existir sin necesitar constante confirmación de que estás existiendo correctamente. Y esa conciencia es tanto bendición como maldición. Te da claridad. Pero esa claridad te muestra cosas que preferirías no ver. Te muestra cuántas personas viven en la ilusión. Te muestra cuán poderosas son las fuerzas que los mantienen allí. Te muestra lo difícil que es mantener la lucidez en un mundo diseñado para la distracción. Schopenhauer diría que la mayoría prefiere la ilusión porque la verdad es insoportable. Y tenía razón. Es más fácil vivir en la ilusión de que la felicidad perpetua es posible, de que el siguiente logro, la siguiente compra, la siguiente relación, finalmente te satisfará, de que el problema es que no has encontrado la combinación correcta todavía, pero tú has visto detrás del telón, has experimentado dos mundos, y esa comparación directa te dio algo que no puede ser replicado fácilmente. La comprensión de que la libertad no viene de tener más opciones, sino de necesitar menos. De que la paz no viene de eliminar la incomodidad, sino de poder tolerarla. De que la fuerza no viene de evitar el fracaso, sino de poder sobrevivirlo. El mundo no volverá a ser como era. Eso es obvio. La tecnología no retrocede. Los algoritmos solo se volverán más sofisticados. La gratificación instantánea solo será más instantánea. La máquina de generar deseos solo se perfeccionará. No hay vuelta atrás. Pero hay algo que sí puedes hacer. Puedes ser memoria viviente de otra forma de existir. No con nostalgia paralizante, sino con conciencia activa. Puedes modelar para las nuevas generaciones que es posible estar satisfecho sin tener todo, que es posible estar solo sin sentir pánico, que es posible esperar sin desesperarse, que es posible fracasar sin desmoronarse. No lo harán muchos. La mayoría seguirá la corriente porque es más fácil, porque requiere menos esfuerzo, porque la ilusión es confortable. Pero algunos, los que ya empiezan a sentir esa incomodidad, esa sensación de que algo no está bien, esos podrán reconocer en ti algo que ellos buscan, una forma diferente, una posibilidad alternativa. Schopenhauer vivió ignorado durante décadas, escribiendo verdades que nadie quería escuchar, y al final fue reconocido, no por muchos, nunca por muchos. Las verdades profundas nunca son populares, pero por algunos, por aquellos que estaban listos para ver. Tú eres parte de esa tradición ahora, portador de una perspectiva que se está extinguiendo, testigo de un cambio que la mayoría no puede ver porque están dentro de él. Y tu tarea no es convencer a todos, es mantener la llama viva, para ti, y para aquellos pocos que puedan reconocer su valor. Eso es lo que significa haber nacido cerca de 1970. No es que hayas vivido en un tiempo mejor, es que viviste en un tiempo diferente. Y esa diferencia te dio herramientas que ahora son raras. Herramientas que no hacen la vida más fácil, pero sí la hacen más consciente, más libre, más verdadera. La pregunta que queda no tiene respuesta fácil. ¿Qué harás con esa conciencia? ¿La usarás para lamentar lo que se perdió? ¿O la usarás para mantener viva una alternativa? Schopenhauer no puede ayudarte con eso, ni la psicología, ni este video. Solo tú puedes decidir, pero al menos ahora sabes qué es lo que tienes. Ahora puedes nombrarlo. Y nombrar algo es el primer paso para elegir conscientemente qué hacer con ello. Si este mensaje resonó contigo, si algo de lo que exploramos tocó una verdad que has sentido pero no podías nombrar, considera suscribirte a La Verdad Interna. Aquí no vendemos respuestas fáciles ni motivación barata. Exploramos las verdades incómodas que la mayoría prefiere ignorar.
Y lo hacemos con profundidad filosófica y rigor psicológico. Si este video te aportó claridad, si te ayudó a entender por qué te has sentido fuera de lugar durante tanto tiempo, apóyalo con un like. No por el algoritmo, sino porque ese gesto me dice que hay otros como tú allá afuera. Otros que buscan profundidad en un mundo de superficialidad. Y eso importa. Y ahora la pregunta más importante. ¿Qué parte de esta reflexión te tocó más? ¿Fue tu relación con el silencio? ¿Tu capacidad de tolerar el fracaso? ¿Tu autonomía decisional? ¿Tu familiaridad con la espera? ¿O fue algo más profundo? ¿El reconocimiento de que ves cosas que otros no ven? Déjamelo en los comentarios. Porque estas conversaciones, estas reflexiones honestas, son cada vez más raras. Y necesitamos proteger los espacios donde aún pueden ocurrir. Recuerda, aquí no damos respuestas fáciles. No te decimos lo que quieres escuchar. Exploramos la verdad interna. Y la verdad interna siempre es más compleja, más oscura, más profunda que las verdades convenientes que el mundo prefiere. Schopenhauer pasó su vida explorando las verdades que nadie quería escuchar. Y al final, encontró a aquellos pocos que estaban listos para escucharlas. Quizás tú eres uno de esos pocos. Quizás este es el inicio de una comprensión más profunda de por qué eres como eres, de por qué ves lo que ves. En la verdad interna, continuaremos explorando estas ideas, porque la conciencia es un viaje sin final, y algunos estamos dispuestos a caminar ese sendero, aunque sea incómodo, aunque sea oscuro, aunque la mayoría prefiera la luz artificial de la ilusión. Si tú también estás dispuesto, nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desentrañando las verdades que se esconden debajo de la superficie, donde seguiremos explorando lo que significa ser humano en un mundo que cada vez se siente menos humano. Hasta entonces, mantén viva esa capacidad de ver, esa capacidad de pensar, esa capacidad de existir sin necesitar constante validación de que estás existiendo correctamente. Porque eso, en última instancia, es la verdadera libertad que Schopenhauer buscaba, y es cada vez más rara.